Bienvenidos a un nuevo episodio de The American Game, un podcast de Yellowstone Consulting Group en el que exploramos los desafíos y los aprendizajes para aquellos que quieren expandirse o abordar el mercado americano. El capítulo de hoy es especialmente enriquecedor para aquellos en el sector de la restauración, puesto que contamos con Carlos Galán, que tiene varios restaurantes en Miami y en Madrid, y además una consultora de la que también hablaremos ahora. Bienvenido, Carlos. Hola, muchas gracias, Jola. Oye, nosotros nos conocemos desde hace bastante. Yo conozco 2 restaurantes que tienes aquí y varios que tienes en Madrid. Y sé que empezaste en el sector de la hostelería sin mucha experiencia y muy joven, ¿no? Correcto, con 24 años empecé. Con 24 años. ¿Hay algo de esa experiencia que te haya servido a día de hoy para esa expansión y para tener varios restaurantes? Pues, hombre, en verdad me ha valido todo lo que he aprendido. Pero quizás la lección más importante que he aprendido sea la necesidad de la constancia, de ser constante en todos los sentidos, en tu vida personal, que eso se refleja luego en el trabajo, y en el trabajo y en el mundo de los restaurantes. El secreto del éxito es la constancia. O sea, la hamburguesa que más se vende en el mundo, no sé si se puede hablar de marcas aquí o no, Sí. Es el Big Mac. Sí. Y no es la mejor hamburguesa del mundo. Yeah. Pero es la número 1 con mucha diferencia, porque es constante, porque siempre sabe igual. Claro. No importa dónde estés, en qué parte del mundo estés, el Big Mac siempre lleva debajo del primer trozo de carne, lleva 2 pepinillos. No lleva 3 ni lleva 1, lleva 2. En 35.000 restaurantes en el mundo, conseguir que coloquen 2 pepinillos en el mismo sitio es magia. Y por eso son los número 1, porque son constantes. Entonces, eso es la parte, yo te diría, que más he aprendido. Constancia y luego tener capacidad de adaptación. Ir adaptándote a las tendencias, a los gustos, a los paladares. Bueno, de lo que luego te quería hablar en cuanto a la parte de retos es justamente eso, ¿no? Pero aparte de lo que acabamos de comentar, tu visión ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde que empezaste, si no me equivoco, empezaste en Madrid, luego viniste aquí. Es cierto que la restauración ha evolucionado mucho desde que tenías 24 años, ¿no? Una barbaridad. Claro. O sea, ha evolucionado tanto que cuando yo empecé en este mundo, hace, pues fíjate, 36 años, ser cocinero o dedicarse a la hostelería, ser cocinero era un oficio. Era como ser panadero, un albañil o un carpintero. O sea, tenía cero glamour. Hoy en día los chefs son divas, o sea, son rockstars. Salen en la televisión, en España dan las campanadas en 2 o 3 canales de España, los que dan las campanas el 31 de diciembre son chefs. O sea, salen en la televisión, tienen podcast, son como los DJs. Ha evolucionado tanto como antes era un pinchadiscos, ahora se llama DJ. Antes era un cocinero, ahora se llama chef. O sea, y con todo ese cambio de nomenclatura también ha venido un cambio brutal de percepción en la economía y en la sociedad. Bueno, y de hecho aquí hay cocineros o chefs a los que les han dado el visado de artista, ¿no? O sea, que tienen ese punto también de lo que comentabas tú un poco. Bueno, es que son, en definitiva, de verdad son artistas. Sí, sí. O sea, hacen su pequeña obra de arte que es efímera, porque cuando te la comes ya ha desaparecido, y ese es un punto bueno y un punto malo, porque claro, decirle a veces a un artista, a un cocinero, a un chef, que ese plato no está bien hecho, es una pelea a veces entre el propietario o el director del restaurante y el cocinero. Hay que saber manejar muy bien esos egos, porque no se puede ofender gratuitamente. Total. Oye, tú además de los restaurantes me parece que tienes el Olvido. ¿Y cuáles son los otros 2 que tienes en Madrid que ahora no me acuerdo? Pues en Madrid tenemos el Olvido y el Recuerdo, Vale. Que esos nombres vienen porque son las claves de la felicidad, porque en la vida hay que saber lo que hay que olvidar y hay que saber lo que hay que recordar. Qué bueno. Y en ese balance está la felicidad. Y luego tenemos La Misión, que fue el primer restaurante que yo abrí, que ahora lo estamos transformando después de 35 años en otro concepto. Y tenemos una pizzería en la calle Ponzano que se llama Parole. Vale, sí, es verdad, me hablaste el otro día de esta pizzería, cierto. ¿Qué te iba a decir? Además, lo que estábamos comentando al principio es que tienes una consultora que se llama Tasting Miami, cuyo objetivo al final es ser un traductor gastronómico, ¿no? El mercado americano. Correcto, más que un traductor gastronómico, un traductor del concepto completo. Vale. O sea, yo durante los 26 o 27 años que llevo aquí en Miami me he dado cuenta que todas las empresas que he conocido de restaurantes que han venido de España al mercado de Miami, prácticamente todas han
no han conseguido triunfar o sobrevivir. Y no porque el producto no fuera bueno, sino porque no se habían adaptado bien al mercado, no habían traducido y algunas veces literalmente no han traducido bien el concepto. Y te digo literalmente, por ejemplo, había un restaurante que quebró en Miami Beach, no vamos a hablar de nombres, para no hacer daño a nadie, que había, se comía, en todo se comía muy bien. Yo todos los que conozco que han venido de España aquí se comía muy bien. Y este en concreto, yo había cenado ahí y veo un review online que ponía que parece mentira que un restaurante español no tenga paella. Y yo, qué raro, si yo he comido ahí, además comimos una paella que estaba buenísima. Entonces miro el menú online y habían traducido literalmente, como se hace en España, la sección de arroces ponía rice, arroces. Claro, para un americano rice es arroz blanco, Claro, es paella. Sí, O sea, otra cosa. Entonces, claro, si tú lo traduces literalmente, pues pierde, no lo saben interpretar el americano. Y luego no solo es el tema de la lengua, sino que al final en Estados Unidos, por ejemplo, en Miami, que es donde estamos ahora, también hay una serie de tendencias que en España, por poner un ejemplo, funcionan muy bien y aquí no tanto, ¿no? Y a la inversa. Claro. O sea, por ejemplo, aquí, tú que vives aquí, que sales a cenar por ahí de vez en cuando, has visto que, por ejemplo, los Brussels sprouts, las coles de Bruselas, aquí se venden bien en algunos restaurantes y son platos estrella. En Madrid no hay manera de vender eso. No way. La coliflor asada, que en algunos restaurantes aquí se venden muy bien, en Madrid yo lo he intentado y no hay manera de dar coliflor, ni asada, ni frita, ni de ninguna manera. De allá para acá, por ejemplo, las alcachofas. Las alcachofas en Madrid es raro encontrar un restaurante, bueno, en España en general, que no tenga alcachofas. Aquí no hay manera de vender alcachofas. O sea, hay algunas cosas que sí coinciden, como por ejemplo la hamburguesa. La hamburguesa es una tendencia tanto aquí como allí. No sé, el atún o el poke o la quinoa que de repente se puso de moda, porque hay platos que de repente aparecen como de la nada, que nadie los conocía y son tendencia global, porque ahora las tendencias son globales. Las buenas y las malas. Y de repente hay cosas que sí se pueden adaptar y hay cosas que no hay manera de adaptarlas. Claro. Por ejemplo, allí el pescado en España le puedes dar un lenguado entero o un besugo o un rodaballo. Tú no puedes dar aquí un rodaballo con espinas. Un lenguado, no te lo van a devolver. Es muy raro que te acepten un pescado con espina o el marisco con cabeza. Tira, aquí el marisco tiene que ir limpio. Sí, yo recuerdo un restaurante que antes vendía español gambas con cabeza y modificaron el menú y dijimos, ¿pero por qué la habéis cambiado? Y dijeron, porque es que la gente que viene aquí, el americano, se horroriza. ¿Cuándo ver eso? Es que es uno de los consejos que yo siempre doy cuando vienen aquí es no intentes hacer exactamente lo mismo que hacen en España aquí porque a veces no funciona. Tienes que analizar bien el mercado. Claro. Y si lo quieres hacer así, eso se llama evangelizar, y evangelizar es muy jodido. Claro. A Jesucristo lo crucificaron por evangelizar. O sea, no convencer a alguien de lo que no cree y encima que pague por eso, o sea, que se coma una gamba entera cuando no está acostumbrado y le da algún tipo de reparo, no vale la pena. No, está claro. ¿Tú cuál dirías de entre tus clientes, por ejemplo, o de restaurantes que has visto aquí, ¿no? Pero sobre todo la gente con la que has trabajado de la mano, que es el error, o sea, ¿cuál sería el error más habitual de, en este caso, restaurantes que quieren venir a Estados Unidos? No adaptarse. Desde el nombre hasta la manera que presentas los platos, hasta algunos platos, intentar traer platos. Hubo un restaurante, ni me acuerdo, ni aunque me acordara lo diría, de Barcelona, hace muchísimos años, que era muy famoso en la zona de Cataluña, no era en Barcelona, que vendía mucho conejo a la catalana. Sí. Y fue a Nueva York, abrió un restaurante de conejo a la catalana y aquí el conejo no se come. Ni a la catalana ni nada, no se come. El conejo es más una mascota que algo comestible. Pues claro, tuvo que cerrar. Claro. O sea, eso es evangelizar. Tú no puedes convencer al americano que se coma un conejo. Claro. Porque no lo va a comer. No, totalmente. Y ese es el error más grande, el no tener la humildad de reconocer y tener la flexibilidad de adaptarte al mercado. Oye, McDonald's en España vende gazpacho. ¿Ah, sí? Sí, en los McDonald's se vende gazpacho y venden cerveza. Y aquí no. Ostras, mira. Se adaptan al mercado. Sí. De todos los clientes con los que has trabajado, y hablo de los clientes porque es gente con la que tú estás de la mano, ¿hay algún caso, que no hace falta mencionar ningún nombre, ¿no? Pero en el que tú hayas sido capaz de, acompañándoles de la mano, que descodifiquen un poco
esa traducción o esa adaptación al mercado? Sí, claro. Hubo un restaurante en North Carolina, en Nashville, que querían abrir un restaurante español de tapas, pero de tapas demasiado auténticas. O sea, que querían poner hasta callos, Ya. morcilla, que aquí pues, es difícil vender, sobre todo los callos. O sea, en algunas zonas de Miami a lo mejor el latino puede comer eso, pero esto era en el centro de Estados Unidos, o sea, en Nashville, en North Carolina. Claro. Y pues ¿no? le convencimos que adaptara, que flexibilizara, que tropicalizara un poco el menú. Hasta el nombre le querían poner Hola. Ola de mar. Hola, ¿no? Hola. Ah, Es que no sabía, era Hola, el nombre era Hola, pero Hola puede ser español, puede ser argentino, puede ser Sí. guatemalteco, nicaragüense, mexicano, porque Hola es en español. Sí. Y entonces le ayudamos a poner el apellido al nombre. Entonces pusimos Hola y abajo le pusimos tapas, sangría, amor y fantasía. Ah, qué bueno. Y con eso estabas definiendo un poco el concepto. Claro. Era casual, era de tapas, era informal. Claro. Y eso es otra tendencia que ocurre no solamente en hostelería, en algunos sectores también, y es a quitarle el apellido a la marca. Ya. Es decir, Nike o Apple era Apple Computers. Apple ya Computers la ha quitado. Banco de Santander ya no es banco, es Santander. Ya. Starbucks Coffee, le ha quitado el coffee, es Starbucks. Bueno, son marcas globales, todo el mundo conoce. Pero si eres una compañía pequeñita de una región de España y vienes aquí, tú le tienes que poner el apellido, tú tienes que vender lo que vendes. Claro. No puedes asumir que te vaya a conocer todo el mundo. Claro. Aunque sea una tendencia en marketing, en branding, te tienes que adaptar y no dar por hecho de que te van a conocer. No, claro, y aclarar al que no te conoce, ¿no? Qué es lo que estás vendiendo. Exactamente. Está claro. Porque además, como hay tantas opciones que tú no te vas a poner, porque sí, te metes en Google y lo puedes averiguar, pero tienes 5 o 6 restaurantes al lado, pues te vas a uno que te inspire confianza y que sepa lo que venden. No, sí, es que está claro que al final también la parte de la primera imagen, ¿no? La primera percepción es importante. Y además de eso, les ayudáis también, por ejemplo, es que estoy pensando en todo lo que tiene que hacer una empresa para traducir ese concepto, ¿no? El menú, la experiencia cuando estás ahí, la localización, ¿no? A quién van dirigidos. Total. O sea, al final es todo. Todo, desde como te digo, desde el nombre. Sí, sí. Desde el nombre lo tienes que adaptar porque a lo mejor el nombre en tu ciudad o de donde vengas suena bien y tiene un sentido y aquí a lo mejor tiene un sentido diferente. Bueno, Por ejemplo, hay un plato que normalmente hay muchos españoles cuando vienen aquí que lo quieren poner en su restaurante, ensaladilla rusa. Tú analiza el nombre. ¿Es eso comida española? Claro. No puedes. Ensaladilla, primero una ensalada pequeña y luego rusa. Sí, sí. O sea, para nosotros los españoles sí, es un plato español, pero tú no le puedes llamar ensaladilla rusa. No, y menos en una ciudad como Miami en este caso, ¿no? Que hay tanta gente de tantos lugares. O sea, habla, pero cámbiale el nombre. Claro. O sea, pone, no sé, Spanish Potato Salad, o llámale de otra manera, pero no le llames ensaladilla rusa. No, es verdad, no sé, nunca lo había pensado. Claro. Es verdad. Y luego antes había un momento en el que estabas hablando de tendencias y una de las cosas que te quería preguntar era justamente acerca de los retos de las empresas o de los restaurantes aquí, porque las tendencias son súper cambiantes, hay restaurantes que abren, que se ponen súper de moda, con un enfoque o un ángulo muy específico y ves que va muy bien durante, no sé, el primer año quizá, y de golpe abren otro y deja de funcionar. Y tú, en cambio, no sé cuántos años lleva Lolita abierto, pero desde que yo estoy aquí, que llegué en 2014, tanto Lolita como Quiz y About You están abiertos y siempre está lleno. Sí, porque yo desde el principio siempre lo tuve claro. Eso, fíjate, no sé de dónde me viene a mí esa inspiración, pero siempre tuve claro que no lo quería poner de moda. Desde el primer restaurante que abrí, porque las modas son pasajeras, son efímeras. Entonces, si tú estás de moda, vas a pasar de moda. No puedes estar siempre de moda. Y el cliente de moda es muy infiel. Ya. En cuanto se pone otro sitio de moda, se van al siguiente. A mí me gusta ir a los sitios que están de moda, pero yo no quiero tener un restaurante que esté de moda porque es muy peligroso. Claro. Igual que sube, baja. No, y además, en tu caso, los dos restaurantes de los que estamos hablando tienen una localización súper buena y no tienes a gente solo española. De hecho, la gente ni siquiera sabe español. No, es que yo no me anuncio ni el menú es español, es internacional. Sí. Los nombres son en inglés y son buenas localizaciones ahora. Porque cuando yo vine en el 2007 aquí no pasaba nada. O sea, por la puerta de Lolita, o sea, yo tenía que llamar a un taxi para ir a mi casa, porque ahí no pasaba nada, ni taxis ni nada.
Ostras. Era territorio comanche eso, ¿verdad? Y en Crazy About You habían quebrado 3 restaurantes seguidos. Que Crazy About You, para los que no lo sepan, está delante de la bahía y es de las pocas localizaciones dentro de la zona en la que estamos, de los pocos restaurantes dentro de la zona en la que estamos, que tiene la bahía enfrente. O sea, ahora mismo es uno de, es exacto, que era el mar. Ahora es una de las mejores localizaciones. Es que es curioso, por Miami que estamos rodeados de agua por todos los lados y hay pocos restaurantes que den al agua. Claro. Pero yo sé que, por ejemplo, hay mucha gente que va a Crazy About You no solo por la comida y el ambiente y una serie de iniciativas que tenéis, sino porque la localización es brutal. O sea, yo, por ejemplo, llevo a mis amigos o a mi familia siempre allí porque es como una cosa muy... Sabes que les va a gustar. ¿Sabes? Bueno, es que parte del encanto es la puesta en escena. Sí. En ese en concreto es la vista, pero también la decoración, en lo que metes dentro. Nosotros casi no cambiamos el restaurante cuando ni siquiera lo compramos porque nos lo dieron gratis. Estaban tan desesperados por irse, estaban perdiendo tanto dinero que nos lo dieron, no pagamos nada. ¿Qué fue? $0. Y estaba todo montado. Lo que hicimos fue maquillarlo, transformarlo y eso es lo que le da personalidad. Claro. A un restaurante. El concepto, el price point, el ticket medio, cuando cobres, cómo lo vendas. Es que son un montón de... Eso es otra cosa que he aprendido, la importancia de los detalles. Ya. Eso es... Pero además es que mínimos detalles no es uno más importante que otro, es que todos cuentan. Es que la línea que separa el éxito del fracaso está hecha, es casi invisible y está hecha de detalles. Ya. Mira, la película, ¿tú has visto Titanic? La película? Sí. Vale. ¿Sabes cuántas versiones hay de esa película? No. Son 11 o 12. Ah, 11. De la misma película, cuentan la misma historia porque es un hecho real. Sí. El barco sale del mismo sitio, se hunde del mismo sitio y mueren las mismas personas. Sí. Pero solamente una de ellas se llevó no sé cuántos Oscars. Y es por el lugar. Por los detalles, por cómo cuentan la historia. O sea, esto es como un chiste. El mismo chiste, hay gente que te lo cuenta y te mueres de la risa y hay otros que no te hacen nada, no te provocan nada. No, total, y ahora... Entonces, todos los detalles alrededor de lo que yo llamo, o lo que se llama el Customer Experience. Desde que un cliente piensa que va a ir a un restaurante, todo ese proceso, desde el nombre, la página web o la reserva, cuando llegan, les dan la carta, comen, van al baño, que el baño es un aparato muy importante, pagan y se van. Todo ese proceso está compuesto de muchos detalles. Obviamente la comida tiene que ser buena, pero incluso los detalles de cómo presentas un plato, cómo le llamas, los precios, cómo presentas la cuenta, todo eso cuenta. Hay un detalle que yo sí que me he dado cuenta en los restaurantes que tienes aquí en Miami y es que cuando uno cierra, o sea, cuando uno ya ha pagado, sobre todo me ha pasado en el que está delante del mar, luego viene el manager y te pregunta si ha estado todo bien. Y eso, por ejemplo, te da como, o sea, es un detalle de atención al cliente, ¿no? Total. Y es que no solamente, es que por ley interna nuestra, solamente el manager puede llevar la cuenta a la mesa. Ah, vale. Y lo voy a decir así, el que quiera que lo pruebe. Y si a alguien no le gusta algo, no lo paga. Y a mí me importa, y le digo a manager, no me importa si están mintiendo. O sea, esto es atención al detalle al máximo nivel. Y tenemos que conseguir que la gente se vaya más contenta de lo que ha entrado. Porque nosotros al final lo que estamos vendiendo es felicidad. En un restaurante tú entras y todo lo que mueve la experiencia gastronómica de comer lo tenemos que envolver con detalles que tú salgas con una sensación placentera. Entonces en esas 2 horas que tú estás en un restaurante, a través de esos pequeños detalles, que algunos son intangibles, como pueden ser olores o aromas o la música, tenemos que envolver, tenemos que tocar tus emociones para que tú cuando salgas, sin darte cuenta, estés como enamorada del restaurante. Porque cuando tocas las emociones y tocas el corazón, dicen que el corazón recuerda lo que el cerebro olvida. Vale. Entonces, si conseguimos tocar pequeños impactos en tu corazón a través de la iluminación, es muy importante. La iluminación en un restaurante es... la iluminación en la decoración es lo que la música es a una película. Es la que crea la emoción. La iluminación debe ser tenue, anaranjada. Encendemos más de 2 tiendas de velas cada noche en los restaurantes. Sí, es verdad, tenéis un montón de velas. Es que eso crea magia. Sí. El fuego, a mí me gusta mucho la antropología, soy un friki de la antropología. El fuego es lo que nos hizo humanos. Sí.
El fuego transformó nuestro cuerpo, nuestra digestión, nuestros molares, hizo que nuestro cerebro creciera, al comer la carne cocinada, vamos a decir, a través de las hogueras. Es más, alrededor de la hoguera nació el hogar, por eso se llaman igual. Mira. Cuando vivíamos hace millones de años en las cavernas, alrededor de la hoguera, nació el hogar y se incentivó la creación o la sofisticación del lenguaje, nos ahuyentaba a los depredadores, mataba las bacterias que había en la carne, entonces vivíamos más tiempo. El fuego es el invento más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Sí, es verdad que está bastante presente en tus restaurantes. Me estoy acordando ahora de que en el restaurante Lolita tenéis, en la que aparte de la terraza, una sección de la pared que está llena de velas. Claro. Es que además al cerebro le gusta lo predecible. ¿Vale? Entonces, si tú te quedas mirando una llama, una chimenea, una vela, tu cerebro entiende a predecir cuál es el siguiente movimiento, que nunca es el mismo, entonces por eso te cautiva. Entonces tú puedes meditar mirando una vela, te puedes quedar hipnotizado mirando una vela. Eso es lo bonito, porque es algo vivo que se mueve constantemente. O sea, realmente tú en todos estos años de experiencia has aprendido mucho también de las emociones y de la gente, ¿no? Total. Porque al final lo llevas mucho a ese terreno, ¿no? Es un laboratorio social, un restaurante. Sí, sí. Es donde, entre la casa y la oficina, es donde y en la pandemia nos dimos cuenta de eso, que era una necesidad social. Necesitamos un bar, un restaurante. Sí. Y es muy importante que el restaurante tenga barra, porque ahí se socializa más. Ahora, creo que es el 75% de las nuevas relaciones ¿De pareja dices? pareja Sí. se hacen a través del móvil, por Tinder y similares. Sí. Entonces, yo cuando era joven tenía que ir a una discoteca a ligar. ¿Vale? Ahora ligar, y yo lo veo cada noche. Entonces, ahora quedan en la barra de un restaurante, porque tú no vas a quedar en una discoteca en la primera cita y no puedes hablar. Entonces, quedan en la barra de un restaurante, ahí conversan. Si ven y se queden bien, pues ya cenan a lo mejor, o cenan en la barra o van a una mesa. Claro. Pero Tinder nos ha ayudado mucho en los restaurantes. Es curioso, ¿eh? Eso es parte de las tendencias y de los cambios del mercado y de la sociedad. De hecho, te iba a preguntar ahora si tú veías alguna tendencia que estuviese en tracción, ¿no? Dentro de la restauración, es decir, pues no sé, a lo mejor algún tipo de país que tenga más importancia o esté ganando más tendencia o más terreno, o algún tipo de, no sé, tendencia en general y te digas, oye, pues esto está funcionando más, antes no, o al revés. Eso, por ejemplo. Sí, las barras. Las barras de los restaurantes. Sí, que tengas una barra buena, cómoda, que pueden poner las rodillas. O sea, porque hay algunas barras que lo que es la barra termina recta. Sí. Es muy cómodo, porque tú ya no puedes comer ahí. No, claro. La barra tiene que volar un poco, todos esos detalles, o sea, eso es parte también de la experiencia de un arquitecto, de un decorador. Que la sepa que eso tiene que ser así. Esas tienen que ser cómodas. Ahora hay una tendencia, por ejemplo, y es las sillas. Están las sillas normales, como esta, están los stools, que llaman las banquetas de man, y la que está entre medias, que se llama counter. Vale. ¿No te has dado cuenta? No. Fíjate, hay algunos restaurantes, algunas barras que las tienen. Vale. Nosotros en la zona del bar de Crazy tenemos algunas así. Y está entre medias. Y es muy cómodo porque en estas sillas, de alguna manera tú te tienes que agachar para sentarte y hacer un pequeño esfuerzo para levantarte. En esas no, porque te pilla todo mucho más a tu altura, ¿sabes? Claro. Son muy cómodas. No, es que es un montón de detalles, parece, no una tontería, pero parece que es mucho más sencillo y al final tienes un estudio sociológico realizado, ¿no? En brutal. Es que como Fanyes se lo decía, todo el mundo también pues sabe aquí que quiere irse también de Madrid a montar un restaurante. Sí. Y le dice, mira, el Dios perdona siempre, el ser humano perdona algunas veces y el mercado no te perdona jamás. Ya. O sea, este es menos todavía. Este es el mejor mercado del mundo, el más grande, pero a la vez el más competitivo. Si además hay gente en la comida, vendas micrófono, vendas bolígrafo, vendas lo que vendas, porque es un mercado de 350 millones de habitantes que ves con dinero, con mentalidad de consumo. Aquí además el tema de hostelería, o sea, aquí la gente no cocina en casa, sale muchísimo a comer. Sí. Entonces es un muy buen mercado. Y como Estados Unidos no tiene por herencia británica, la cena americana es inexistente. Bueno, no inexistente, pero no es como España, Italia, o Francia o China, sí, que tiene una comida, una cocina muy rica. Entonces lo absorben todo. Claro.
pasa como en Londres. Tú en Londres hace muchos años se comía fatal, no había donde comer, nada más que fish and chips y algún hindú. Pero hoy en día Londres tiene unos restaurantes brutales, porque como no hay cocina autóctona, variana, han absorbido todo lo de fuera. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, en Roma, o sea, tú vas a Italia, a Milán o a Francia, y es muy difícil aprender cosas que no sean o italianas o francesas, porque no hay hueco para meter ahí el pie, ¿sabes? No hay casi cocinas internacionales, es o cocina francesa en Francia o cocina italiana en Italia. Bueno, aquí tienes todo, aquí tienes tailandeses, coreanos, españoles, chinos, cubanos, argentinos. Sí, o que todo y además todo el mundo consume de todo. O sea, ha habido momentos en el que estabas de frente que el mercado no perdona y justamente estaba pensando, yo no sé si, yo sé que tú has cosechado bastantes éxitos, no sé si en algún momento has tenido algún fracaso o no. ¿Y cuál es el aprendizaje más importante de ese fracaso, de esos posibles fracasos que hayas podido tener? Pues mira, te voy a contar un concreto, que haremos un restaurante en Coral Gables que se llama Novice Blind. Sí. ¿Y tú lo conociste? No lo llegué a conocer, pero sabía que existía. Ok. Entonces quizás era el restaurante más bonito que teníamos, con unos reviews buenísimos. Y yo me di cuenta que no funcionaba. No, o sea, se llevaba viernes, sábado y domingo, pero entre semana estaba muy flojo. Entonces, cuando a nosotros nos ofrecen el local, el developer, el dueño del edificio, nos dijo que en ese edificio había 950 personas trabajando. ¿Vale? Hicimos el business plan y yo calculamos que el 10% de la gente que trabajaba bajarían a comer al mediodía. Por la experiencia que teníamos, pues pensamos que iba a ser así. Y de repente no se llenaba al mediodía, no se llenaba. Y había 30 y 40 personas. Y sobre todo lo que nos mató era a la hora del lunch, que no llenábamos. Y un día un empleado del edificio del garaje me dice, no, si es que el edificio está medio vacío. ¿Cómo que medio vacío? Me digo, pero o sea, que hay 950 personas trabajando. Dice, si ya quisiera el dueño. Aquí no hay ni 400. Entonces, yo, como era una persona muy respetable, que no voy a decir aquí su nombre, yo me lo creí cuando él me lo dijo. Entonces, no te creas nada. Ya, no te o sea, comprueba todo, porque luego el mercado no perdona. Claro. Y yo el día ese plan lo habíamos hecho bien, porque habíamos calculado que un 10% bajaría a comer y efectivamente bajaban 30 o 40 personas. O sea, el de los que había. Sí, o sea, el error estuvo en no hacer un double check, ¿no? En no comerse mal el dato. Exactamente. Claro. Me metieron un gol por toda la escuadra. Entonces ahí lo que aprendí es no des nada por cierto y compruébalo varias veces. Claro. Bueno, es algo que tiene bastante lógica, de hecho. No sé si has tenido algún otro fracaso que puedas mencionar o no, pero en estos casos en los que no te da como esperas, ¿cómo afrontas ese fracaso? O sea, ¿lo utilizas para reinventarte, para...? Pues una curabilidad que te da la vida. Sí, ¿no? No te debe leer la teoría, no me acuerdo el nombre, o la historia del caballo muerto. Y es un dicho de los indios de Dakota, creo. Te lo leí online. Y es que sale un caballo que está medio muerto y un jinete arriba. Entonces dicen que cuando el caballo ya no galopa más, que entonces la gente se empeña en cambiar la silla a montar, o cambiar el jinete, o cambiar las espuelas, o cambiar las riendas o tal. Contratar un equipo de expertos para ver si el caballo puede correr más, o cambiar en la alimentación y tal. El caballo está muerto. O sea, déjalo ahí y continúa caminando o comprate otro caballo. Claro. Entonces, cuando el caballo está muerto es que no hay manera de revivirlo. No, está bien. Bueno, y es con humildad y al final pues es lo que quieres aprender de eso. Total. Duele, pero porque el dolor de la pérdida es el doble que el placer del éxito. Pero tienes que aprender de eso. Tienes que sacar una lección. No, y es curioso que además con todos los años que tienes de experiencia, todavía tengas ese margen de aprendizaje y decir, ostras, hay errores que, como el ejemplo que acabas de poner ahora, ¿no? Que me siguen ocurriendo con todos los años que tengo. ¿Sabes? A mí y a todos. Claro, no, por supuesto. O sea, que digo que nunca dejas de aprender por muchos años de experiencia que tienes en el sector, o en tu caso, por mucho que conozcas el mercado, ¿no? Fíjate, entonces yo con todos los años que tengo aquí, con toda la experiencia que tengo, porque yo me considero bilingüe gastronómicamente hablando. Sí, en inglés yo tengo acento, pero gastronómicamente yo llevo 35 años en este negocio y de ellos 25 o 26
con un pie aquí y un pie en España. Entonces he aprendido mucho de esos fallos. Y yo, con toda esa experiencia, o nosotros todavía nos damos el peñazo. Imagínate cuando vienes de nuevas, vienes... El otro día conocí a uno que quería montar un negocio, no era exactamente hostelería, pero que lo va a montar un negocio, lo iba a dejar la construcción y se iba a España y volvía en diciembre. Y eso fue la semana pasada. Digo, eso no va a pasar. No, porque estar aquí, y porque esto es una selva. Claro, no, y además te iba a decir, si empiezas, luego hay toda la parte de las licencias. Hay un restaurante que está cerca de donde tienes tu velita, por ejemplo, Correcto. que ha tardado muchísimo en abrir, que habrá estado pagando alquiler durante todo este tiempo porque tenía ahí el cartel puesto, ¿no? Y intuyo que lo que le ha pasado es un tema de licencia, y ese restaurante ya tiene otra localización en Miami, o sea que si es lo que quieres un poco tú, ¿no? Si la gente que ya está aquí tiene problemas o tiene cosas todavía que aprender, imagínate el que llega que no sabe ni cómo funciona el mercado, que además tema licencias, tema tendencias, tema todo, ¿no? Y es que un error que comete mucha gente cuando viene aquí es pensar, y a lo mejor tú has oído esta frase, que el americano es tonto. Sí. Que le va a enseñar a poder. Y te voy a contar una cosa que me pasó. Yo el primer restaurante que abrí fue en South Beach, Miami Beach, en el 97. Entonces a mí me gusta mucho el boxeo. Yo vine a ser boxeador cuando era joven. Y un sábado había un combate, debía ser el año 99 o por ahí. Había un combate de boxeo muy bueno y yo llamé a Pay Per View, había que pagar. Y cuando le doy la dirección, me dicen, pues normalmente un combate era, me parece que eran 50, $60 en aquella época. Sí. Me dice, son $600. Y digo, ¿cómo que $600? ¿Por qué? Y dice, bueno, pues usted tiene un restaurante. No se va a vender más alcohol poniendo el combate, entonces lo hacemos por pie cuadrado, entonces tiene que pagar $600. Ya le he dado muchas veces, no le he dado, quiero. Entonces, como nos pasa a muchos españoles que nos creemos más listos, que el americano es tonto, teníamos un apartamento justo encima del restaurante donde tengo la oficina. Sí. Entonces le dije al DJ, que era un manita, le digo, si yo compro el combate en la arriba, tomo la versión cable y lo puedo dar. Claro, eso es facilísimo. Hicimos así, me veo el combate mientras trabajo ese sábado, no es que yo lo anunciara ni vendiera más alcohol ni nada. A la semana me lleva un inspector, un oficial de la corte de Miami, con su placa aquí, eso ya te impresiona, y me entrega una demanda de HBO, de TKI, sí, por $150,000. O sea, yo me dieron ganas de vomitar, me tengo que ir del país, me ha arruinado. Claro. O sea, tuve que contratar un abogado, tuve que negociar con HBO, al final me costó $15,000 la bromita, y fue más de boxeo. Para no ir a juicio tuve que pagar eso, más el abogado. Claro. Pero yo creo que esas son cosas que aprendes cuando estás aquí. Sí. ¿Sabes? O sea... Aquí, y desde serie, aquí, by the book, como tal. Entonces yo sí me estoy un poquito más a la derecha de la ley. O sea, sí, no, por tanto, ni lo más mínimo. No, porque al final para ahorrarte $600 acabaste pagando 15,000, ¿no? Pues he ido a Las Vegas a ver el combate. No, total. Oye, no nos queda mucho rato para el episodio, pero sí que quería preguntarte. Hemos hablado un poco de todo, pero si hubiese, o tú tuvieses que elegir, ¿no?, a un hostelero que quiere venir a Miami y tuvieses que darle 3 consejos que se pueden recalcar los que has dicho ahora o otros que me hayas mencionado, ¿cuáles serían? Pedir consejo a alguien, o a mí, o a alguien como nosotros, que tenga muchísima experiencia, o sea, de alguna manera alquilar o comprar conocimiento, que es muy importante, o si no, vente a vivir aquí una temporada larga y aprende y ve el mercado con humildad, no pensando que vas a enseñarle a comer a los americanos. Eso, en flexibilidad, tener mucha capacidad de adaptación y sentido común. Ya. Esas 3 cosas. Yo creo que estudiar el mercado es una de las cosas importantes, ¿no? O sea, al final, no sé si a través de pop-ups o de experimentos, de tipos de promoción o de acciones que puedas hacer, ¿no? Para tantear un poco si el producto que estás trayendo encaja o no. Total. ¿No? Sabes que que muchas veces cuando están en España, esos mismos hosteleros o dueños de empresas de hostelería que vienen aquí, el turista o amigos que han estado aquí, que van allí, les dice, con ese producto te hace millonario. O sea, tienes que abrir en Miami. ¿No? Se nos va uno subiendo el ego y así, vienen aquí, yo le llamo, vienen borrachos de éxito. Vienen como engrandecidos. Y luego
la vida te pone en tu sitio. Hay muchísimos restaurantes, ahora porque estamos hablando de España, pero hay muchos restaurantes, por ejemplo, españoles, que han cerrado y que ha sido por una cuestión de precios, porque han cogido el local equivocado. Con todo se comía bien. Sí, sí, sí. Yo he comido bien en todos o en casi todo. Todo cantar no se comía muy bien. Sí, sí. El problema tenía más que ver con el modelo, la estrategia de aterrizaje, ¿no? Yo creo. O sea, habían restaurantes que a lo mejor, no sé, salías de ahí pagando $200 y el americano, por ahí se preguntó que se estaba sirviendo, pues no lo entendían. O sea, un roll aquí te traes un caballo, aquí no hay caballo, y es mi pescado favorito. Te lo traes. El coste de traer eso y ponerlo en el plato de la vez aquí, tienes que cobrarlo caro. Claro. Pero no le dan valor. El americano no le da valor a eso. Y otra cosa que te puedes hacer aquí es montar un negocio solamente para los españoles. Claro. Porque nos creemos que somos muchos, pero al final, en porcentaje del mercado, a lo mejor, no sé. Yo te digo que en una noche de 400, 500 clientes que damos, a lo mejor hay 20 españoles, 30. Es nada. Sí. No, y que el propio español no solo va a restaurantes españoles, también va a otros, con lo cual, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que tú tienes una clientela bastante fiel, porque hay muchas veces que he ido, hay gente que yo sé que repite porque la veo cada vez que voy, ¿sabes? Que yo creo que es uno de los éxitos que tienes es justamente esa recurrencia, ¿no? Y esa fidelización del cliente. Y pensar no con tu estómago, pensar con el estómago del cliente. Yo fui una vez, muy interesante esto, si te muestro. Sí, claro que sí. Estuve en Disney, en Walt Disney, en Orlando, en Disney World, en un seminario que duró como 2 semanas, creo que fueron. Sí. ¿Todos están en un parque? Sí. Bueno, tú sabes que todo por debajo hay una ciudad. Sí. Donde ellos manejan la compañía. Sí, sí. Tienen, por ejemplo, la lavandería más grande del mundo. Porque ahí daban todos los disfraces de todos los empleados todos los días, porque suman mucho, claro, por el calor. Claro. Tienen un banco, tienen cafeterías, tienen una universidad. Y ahí se llama Disney Institute. Y ahí dan unos seminarios donde te enseñan a manejar tu empresa con el estilo de Disney. Vale. Y pues yo admiro tanto esa compañía, yo hice un curso y uno de las cosas que nos enseñaron laburo que fue, te contaban historias, te gustan mucho el storytelling, te contaban una historia con un mensaje al final. Y esto era una historia de un problema que hubo en África, donde había una bacteria en aquel momento, un virus, no sé lo que era, le estaba muriendo mucha gente en todo el continente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud se reúne para encontrar un antídoto, una medicina, y la encuentran, y cuando la van a mandar a toda la región de África, con lo que eso conllevaba de gastos y tal, se dan cuenta que había que traducirlo a todos los dialectos e idiomas que se hablaban en toda la región, todo el continente. Entonces dicen, no, vamos a demorar muchísimo, va a morir mucha gente. Entonces se reúnen y uno de ellos dice, tuvo una idea genial, y iban a poner un bol en la entrada de cada poblado, porque había que tomarse una pastilla, con 3 viñetas. En la primera viñeta ponía una carita de un enfermo, en la siguiente es el enfermo tomándose una pastilla, y en la tercera viñeta una carita feliz. No había que traducirlo, era genial la idea. Total, que lo mandan y la gente seguía sin tomarse la pastilla, y muriéndose. ¿Y por qué? No se dieron cuenta que en ese lado del mundo se lee de derecha a izquierda. Y el mensaje lo recibían al revés. Si estás bien y te tomas esta pastilla, te vas a enfermar. Pero quiere decir que no puedes pensar con tu estómago y con tu paladar. Tienes que pensar con el paladar de al que le vas a vender. No, es un buen mensaje. Está ahí el ejemplo que has puesto es buenísimo. Sí, muy bien, se dice. Bueno, pero lo has puesto tú. Sí. No lo conocía esta historia. Qué fuerte. Y eso aplica a todo en la vida. Digo, a todos los negocios. Cuando te vas a otro país, te tienes que adaptar a las costumbres, a las tendencias del país. Sí. De hecho, estoy pensando en la carta que tú tienes y, bueno, en el caso de los 2 restaurantes de aquí, es que tienes de todo, porque tienes desde hamburguesas, tienes pescados, tienes pizzas, tienes pasta, ¿no? Entonces, hace poco, de hecho, una amiga mía que me decía, me tengo que ir a un restaurante, pero mi familia a uno le gusta la pasta, al otro le gusta el pescado, al otro no sé qué, no nos ponemos de acuerdo. Le dije, mira, este restaurante y este restaurante tienen de todo, miraros la carta, con que vea un plato que os gusta cada uno, ya está. ¿Sabes? Y es al final, yo creo que también es otra de las claves, ¿no? Que es para todo el mundo. Bueno, para todo el mundo, entiéndeme. Sí. Tienes opciones que pueden encajar a todo el mundo, ¿no? Al final. No. Un poco... ¿Solo ideas? Sí. Pero, como ves, me conozco esto, vete un visto. Sí. Quería decir ahí, nada, ya para terminar, no sé si tienes, y si lo quieres compartir, lógicamente, cuáles son tus planes o cuál es la visión del grupo, tanto
por la parte de restauración como de la consultora a futuro? Pues mira, a mí en el tema de la consultora, o yo le llamo traductora también, entonces sí, lo podemos tanto, en verdad hay tanto charlatán hablando de la consultoría, yo le quiero llamar traductor. Entonces, con eso me gustaría, de verdad me gustaría ayudar, porque cuando uno ayuda se siente bien. Entonces, y me he dado cuenta que cuando no cobras, no te hacen caso. Ya. Entonces, por eso decidí montar la empresa y para que al pagar tengan en consideración esa información que les es valiosa, ¿verdad? Y es un tema de la consultora y le gusta ayudar, que uno se siente vivo a la vida. Sí. Y se te paga más. Y en mi tema de restaurante, me gustaría vivirlo por la zona de Palm Beach. Ah, mira, Sí. es una buena cosa, ¿no? Sí, desde que está el tren, que yo varias veces por ahí, o sea, está a una hora, el muy prato, muy bueno. Después de la pandemia se ha ido mucha gente a vivir del norte de Estados Unidos a esa zona. Era casi todo el año de la misma manera. Claro. La nueva vez era muy estacional, el verano bajaba mucho, pero ya menos. Entonces, estamos buscando por ahí. No, pero está muy bien, al final diversificas un poco, es otro público, ¿no? Entiendo. Con lo cual, supongo que también ahí tienes que volver a hacer esa traducción, ¿no? O esa adaptación. Totalmente. Claro, bueno. Oye, pues, yo estoy pensando, podría estar hablando contigo horas porque es súper interesante, ¿no? Pero creo que de lo que teníamos así un poco hablado, lo hemos tocado todo. No sé si hay algo en la cosa que aprovechando el momento quieras comentar, compartir. No, yo no. No, Se está poniendo a por un tren aquí, bueno. Y no creo que voy a quemar en un podcast, ¿Sí? cariño. Pues lo has hecho muy bien. Yo pensaba que habías participado en varios. No. En algún programa de radio eso sí, Sí. pero así tan largo no, nunca. No, hombre, me alegra de que hayáis estado con nosotros. Yo creo que has dado un montón de información de valor, sobre todo para restaurantes, porque es el sector al final que más controlas. Y cosas muy interesantes, muy al detalle, toda la parte que hemos hablado más humana, ¿no? Quizá, me ha parecido que estás súper bien. O sea que muchísimas gracias. Ya, Dios. No, muchísimas gracias y nada, ojalá puedas volver en otra ocasión y nos cuentes qué tal por Palm Beach. Vale. Y a todos, no, a ti, a todos los que nos han escuchado hoy, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de The American Game.